¿Por qué el discurso de Ibrahim Traoré sacudió a los poderosos y dejó sin palabras a una sala repleta de periodistas? ¿Qué tiene, exactamente, la voz de este capitán burkinés que logra silenciar no solo a los presentes, sino a diplomáticos, analistas y comentaristas de todo el mundo? Para entenderlo, hay que sumergirse en el contexto y en la historia, y descubrir por qué sus palabras marcan un antes y un después en el continente africano. Primero, imaginemos la escena. No era una rueda de prensa cualquiera, ni un acto ceremonial más. Era la conmemoración de los 3 años de la llegada de Traoré al poder, un momento que muchos esperaban envuelto en diplomacia cautelosa y frases cuidadas. Pero lo que presenciaron fue algo radicalmente distinto. El instante en que un país pequeño, Burkina Faso, desafió abiertamente a los imperios. Ibrahim Traoré, lejos de esconderse tras protocolos o frases vacías, se presentó como soldado y camarada. Su uniforme no era solo un adorno, era un recordatorio de su origen y de su compromiso. Se sentó frente a más de 15 periodistas internacionales, bajo la luz de decenas de cámaras, y habló directo, sin adornos, con la voz cruda de su pueblo. No temía al juicio externo, ni a la reacción de los poderosos. El mundo esperaba diplomacia tibia, pero Traoré lanzó un reto frontal. Denunció la lógica neocolonial que sigue dictando el destino de muchas naciones africanas. Señaló la absurda legitimidad de una dependencia impuesta durante décadas, que mantiene a países enteros bajo tutela ajena, y lo hizo con ejemplos concretos, recordando cómo contratos injustos y acuerdos ocultos han desangrado la economía de naciones enteras. El mensaje fue cortante y sin concesiones. La soberanía no se mendiga ni se concede. Es una decisión consciente, un salto al vacío que implica riesgos y sacrificios. Abrazarla exige rechazar atajos y resistir presiones, sean abiertas u ocultas. Traoré lo dijo sin rodeos. No teme, porque confía en su pueblo, y porque la relación entre líder y ciudadanos debe fundarse en transparencia y esfuerzo compartido, no en acuerdos opacos ni tutelajes externos. En ese momento, la pregunta dejó de ser solo para Burkina Faso. Si un país asediado puede levantarse y reclamar su destino, ¿por qué el resto del continente permanece en la dependencia? Esta pregunta resonó más allá de las fronteras, como un eco en cada rincón de África, donde millones de personas han visto pasar, una y otra vez, oportunidades perdidas por la injerencia extranjera. Ignorar este ejemplo significa condenar otra generación de africanos a la pobreza y al saqueo. Significa perder miles de millones en riqueza nacional y dejar que otros sigan escribiendo la historia. Pero si se sigue esta ruta, África puede recuperar su autonomía y conquistar un respeto merecido en el mundo. Es el mismo dilema que enfrentaron en su momento países de América Latina, como Bolivia, cuando nacionalizó su gas en el año 2006, enfrentando presiones internacionales, pero logrando finalmente doblar la balanza a su favor. Para comprender por qué las palabras de Traoré golpearon tan fuerte, hay que mirar el contexto histórico y político que hizo posible semejante desafío. El ascenso de Traoré no fue casualidad. Las circunstancias que lo llevaron al poder revelan una fractura profunda en la estructura de poder africana, una fractura que se ha construido durante décadas y que tiene raíces en la época colonial. La verdadera batalla por África rara vez se libra en campos de guerra extranjeros. Las traiciones más dolorosas han sido internas, siempre incubadas bajo la presión constante de intereses foráneos. Década tras década, líderes visionarios han intentado romper las cadenas de la dependencia y han pagado el precio más alto por confiar en quienes no debían o por subestimar la manipulación externa. Patrice Lumumba, primer ministro del Congo con apenas 36 años, soñó con una independencia auténtica, donde el pueblo controlara su propia riqueza mineral. Pero su coraje era una amenaza para poderes globales. La traición llegó desde su propio círculo, facilitando su asesinato y el saqueo sistemático de recursos que jamás beneficiaron a su nación. Es una historia repetida. Recursos como el cobre, el cobalto y el coltán
esenciales hoy para la industria tecnológica mundial, siguen saliendo del Congo sin dejar beneficios reales a su pueblo. Kwame Nkrumah, en Ghana, lo advirtió con claridad. La independencia política es una ilusión sin libertad económica. Apostó por industrializar el país y controlar el aluminio. Por ejemplo, impulsó el proyecto del río Volta, un megaproyecto hidroeléctrico que, en su época, costó más de $200 millones, equivalentes hoy a casi 2.000 millones. Pero pronto enfrentó presiones implacables, préstamos envenenados, campañas de desprestigio y, finalmente, un golpe de Estado impulsado por altos mandos nacionales manipulados desde el exterior. Así, el sueño ganés de prosperidad fue saboteado antes de florecer. Thomas Sankara, el capitán incorruptible de Burkina Faso, rechazó el lujo fácil. Durante su mandato, entre 1983 y 1987, impulsó políticas de autosuficiencia, recortando salarios de ministros y exigiendo que el país viviera según sus propios recursos. Bajo su liderazgo, Burkina Faso logró duplicar la producción agrícola en solo 4 años, gracias a la redistribución de tierras y el estímulo a los campesinos. Su visión amenazó a quienes lucraban con la dependencia. La traición vino de sus aliados, truncando una transformación que, de continuar, pudo haber triplicado el bienestar nacional en menos de 20 años. Incluso figuras polémicas como Muammar Gaddafi defendieron la soberanía africana, invirtiendo miles de millones en educación e infraestructuras. Gaddafi propuso, en la década de 2000, una moneda africana respaldada por oro, lo que hubiese cambiado para siempre la balanza de poder económico en el continente. Sin embargo, una conspiración interna, avivada por fuerzas externas, destruyó el proyecto y repitió la tragedia de siempre. En cada capítulo, el saqueo de África no solo se escribió en despachos extranjeros. Se selló con contratos injustos aceptados por élites locales, muchas formadas en universidades foráneas y atadas a intereses ajenos. Esta educación importada, lejos de unir, sembró divisiones y dependencia, dejando a África vulnerable en lo militar, lo mediático y lo económico. Ejércitos, medios de comunicación y sectores productivos se convirtieron en herramientas dóciles, porque se diseñaron con estructuras dependientes, incapaces de resistir la presión internacional. Por ejemplo, en Nigeria, la privatización de sectores estratégicos en los años 90 llevó a la fuga de capitales y al desmantelamiento de industrias clave. La lección es brutal. Si África no aprende de su historia, el ciclo de traición y dependencia se repetirá, costando no solo miles de millones en riqueza perdida, sino también generaciones enteras condenadas a la marginación global. Hoy, una nueva generación de líderes africanos enfrenta el mismo dilema. ¿Podrán romper el ciclo o repetirán la tragedia de sus predecesores? El caso de Etiopía, que en los últimos 5 años ha invertido fuertemente en su industria nacional y en la producción de energía hidroeléctrica, muestra que es posible desafiar el statu quo y avanzar hacia la autosuficiencia, aunque los obstáculos sean enormes. Burkina Faso ha decidido romper el guión impuesto durante generaciones. Apostar por sí misma, formar a sus propios soldados y periodistas, y reclamar sus recursos. Nada de promesas vacías ni gestos simbólicos. Lo que ocurre es una revolución silenciosa, pero tangible, capaz de estremecer a todo un continente. En este sentido, es similar a lo que hizo Corea del Sur en los años 60, cuando decidió industrializarse a partir de sus propios recursos y talento, desafiando las predicciones occidentales de fracaso. El primer paso fue crear academias militares nacionales. No son solo escuelas. Aquí se han invertido decenas de millones de francos directamente del presupuesto estatal, sin contratos ni asesores extranjeros. El objetivo es claro: que cada soldado reciba una formación arraigada en la identidad y necesidades burkinesas, no en intereses ajenos. Esta estrategia recuerda a la experiencia de Vietnam, que durante la guerra de los años 60 y 70 optó por formar a sus propios cuadros, resistiendo la presión y la injerencia de potencias extranjeras. La reforma del ejército va mucho más allá de los uniformes. Se ha instaurado una doctrina propia, basada en la lealtad nacional
y en la innovación táctica adaptada al terreno y los desafíos reales del país. Los nuevos oficiales egresan sabiendo que su deber es proteger al pueblo, no servir a lobbies foráneos ni repetir recetas que solo benefician a otros. Este cambio cultural es fundamental. En países como Ruanda, tras el genocidio, la creación de un ejército nacional cohesionado fue clave para la reconstrucción y la estabilidad. El cambio no se detiene en lo militar. Durante años, los recursos del país fluían hacia contratos opacos o empresas extranjeras. Ahora, millones de francos dejan de salir y se invierten en producción nacional, maquinaria agrícola, pequeñas industrias, infraestructuras que generan empleo local. Por ejemplo, en la región de Bobo-Dioulasso, se ha inaugurado recientemente una fábrica de procesamiento de algodón, generando más de 1.000 empleos directos y fortaleciendo el tejido industrial nacional. En el terreno mediático, también hay una transformación profunda. Se están formando periodistas en casa, con talleres y carreras diseñadas por y para burkineses. El Estado apuesta por construir un relato soberano, donde la información responda primero al interés nacional y no a agendas internacionales. Ya no se importa la visión del mundo. Ahora se construye desde adentro. Países como Brasil, que tras décadas de dependencia mediática crearon redes de comunicación propias como TV Brasil, demuestran que es posible cambiar la narrativa nacional. En el campo, las reformas agrarias y de tierras buscan devolver autoridad y dignidad a las comunidades rurales. Ha comenzado la digitalización de catastros, la transparencia en la titulación y la restauración de la autoridad tradicional sobre el uso de tierras. La meta es directa: que ningún agricultor tema perder su parcela por decisiones tomadas en oficinas lejanas. En Mozambique, un programa similar permitió reducir los conflictos de tierras en un 30% en menos de 5 años. El control de la minería, sobre todo del oro, marca uno de los avances más simbólicos y rentables. Miles de millones de francos antes fugados ahora son recuperados por el Estado e invertidos en escuelas, hospitales y mercados locales. Cada pepita extraída se convierte en desarrollo real, palpable y compartido. Ghana, tras renegociar sus contratos mineros en 2017, logró aumentar en un 15% la recaudación fiscal en un solo año, destinando estos fondos a programas sociales. Pero este salto radical no está libre de riesgos. Si Burkina Faso triunfa, su ejemplo podría encender la chispa de una transformación continental. Pero si fracasa, las consecuencias serían graves: aislamiento, presiones externas extremas, sabotaje interno y el riesgo de volver al ciclo de dependencia y traiciones. Sin embargo, la historia aún no está escrita. Lo que Burkina Faso logre o pierda en los próximos meses resonará mucho más allá de sus fronteras. Pensemos en el caso de Cuba durante los años 60. Su apuesta por la soberanía, a pesar del embargo y el aislamiento, sirvió de inspiración para movimientos en África y Asia que luchaban por su independencia. Si Burkina Faso, pequeño, asediado y sancionado, logra avanzar cada día, ¿qué justificación le queda al resto del continente para no intentarlo también? Esta pregunta ha empezado a circular en universidades, plazas y medios de comunicación en todo el continente, generando un debate sobre el verdadero significado de la independencia y la responsabilidad de cada generación. Desde el corazón del Sahel, el modelo AES, la alianza entre Burkina Faso, Malí y Níger, está redefiniendo la idea de soberanía africana. Cada país conserva su independencia, pero juntos apuestan por una soberanía compartida. Las decisiones clave se toman en conjunto, priorizando los intereses africanos por encima de cualquier presión externa. Es un modelo similar al de la Unión Europea en sus inicios, donde países devastados por la Segunda Guerra Mundial decidieron unir fuerzas para reconstruirse y evitar la dependencia total de potencias externas. No es solo retórica. Ya existen proyectos conjuntos en energía, infraestructuras y defensa. Han iniciado la construcción de centrales eléctricas compartidas, carreteras que cruzan fronteras y, lo más sensible,
una fuerza de defensa común para proteger sus recursos y su gente sin depender de tutores extranjeros. Este enfoque ha permitido que, por ejemplo, la región entre Ouagadougou y Niamey cuente ahora con rutas seguras para el comercio y el abastecimiento. Esto desafía de frente la narrativa internacional y la supremacía mediática occidental, que durante décadas ha dictado cómo, cuándo y con quién debe desarrollarse África. Los grandes medios insisten en que la autosuficiencia africana es ingenua o peligrosa. Pero en el terreno, los hechos empiezan a escribir otra historia, como ocurrió en India tras la independencia, cuando las reformas de autosuficiencia agrícola, la llamada Revolución Verde, terminaron con el hambre cíclica y convirtieron al país en exportador de alimentos. La transformación más radical se vive en las aulas. Miles de jóvenes de Burkina Faso, Malí y Níger se forman en ciencias y tecnologías avanzadas. Los programas locales han canalizado cientos de millones en inversión directa, sentando las bases para una nueva generación de ingenieros, médicos y técnicos capaces de crear innovación africana genuina. Esta apuesta recuerda lo que hizo China en los años 80, cuando decidió enviar a miles de estudiantes a formarse en carreras técnicas y científicas, regresando luego para impulsar el milagro económico chino. Pero el desafío es enorme. Si el modelo AES fracasa al intentar expandirse, África quedará más vulnerable y fragmentada que nunca, dividida por fronteras artificiales, expuesta a la manipulación externa y condenada a perder el control de su riqueza. En cambio, si AES se consolida y contagia a otros países, puede desencadenar una ola de prosperidad, autonomía y respeto en el escenario global. El ejemplo de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que ha logrado fortalecer la posición de los estados del Caribe en negociaciones internacionales, demuestra que la unión estratégica puede dar frutos incluso ante grandes desafíos. La pregunta central es urgente. ¿Cuál será el papel real de la Unión Africana? ¿Será una herramienta genuina de soberanía o solo un mecanismo de control disfrazado de unidad? La historia de la Liga Árabe o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático muestra que la integración puede ser tanto un motor de emancipación como un freno, dependiendo de la voluntad política de sus miembros. El tiempo apremia. África está en una encrucijada. La autosuficiencia no significa nada si no se traduce en mejoras concretas para la vida diaria de millones. ¿Cómo convertir esta revolución en pan sobre la mesa, luz en los hogares y seguridad en las calles? No basta con grandes discursos. Se requieren políticas públicas claras, inversión sostenida y una ciudadanía activa y vigilante. Mientras el modelo AES avanza, sus desafíos internos y externos apenas comienzan. El desenlace dependerá de la capacidad africana para sostener la unidad y la autonomía frente a presiones sin precedentes. Países como Sudáfrica, que lograron salir del apartheid gracias a la movilización ciudadana y la presión internacional coordinada, demuestran que la perseverancia y la unidad pueden vencer incluso los obstáculos más duros. La independencia real no es solo un discurso, es comida en la mesa, escuelas abiertas y dignidad en cada decisión diaria. Cuando los gobiernos hablan de soberanía, suele escucharse como algo lejano, casi abstracto. Pero en Burkina Faso, esa palabra significa arroz en las ollas, salarios pagados a tiempo y niños aprendiendo en paz. Bajo presión de sanciones, amenazas e intentos de aislamiento, la economía burkinesa ha mostrado signos de resurgimiento. El sector agrícola se fortaleció, los servicios repuntaron y la minería, columna vertebral del país, volvió a brillar. Nada de esto es casual. Es fruto de políticas decididas a romper la dependencia y apostar por la autosuficiencia. En los últimos 2 años, la producción de arroz aumentó en un 25%, reduciendo la necesidad de importaciones y fortaleciendo la seguridad alimentaria. El mayor símbolo de esta transformación es el oro. Antes, casi todos los ingresos de este metal precioso se perdían en contratos turbios y evasión fiscal. Ahora, Burkina Faso recupera hasta $700 millones adicionales cada año para su propia economía. Ese dinero llena las arcas del Estado y financia proyectos sociales, hospitales y caminos que parecían inalcanzables.
En la región de Gawa, por ejemplo, los ingresos del oro han permitido construir 5 hospitales en solo 3 años. Otra innovación decisiva ha sido la digitalización de tierras. Este paso ahorra cerca de $50 millones anuales y, sobre todo, previene decenas de conflictos y casos de corrupción. Cada hectárea registrada digitalmente es una familia protegida y una disputa menos que amenaza la estabilidad nacional. Un sistema similar en Ruanda permitió, entre 2010 y 2017, reducir los litigios agrarios en más de un 40%. La inversión interna es el nuevo mantra. Cada dólar que no se va en diplomacia vacía o consultorías extranjeras se transforma en microcréditos, pozos de agua y nuevas escuelas. El dinero se queda en casa, multiplica el desarrollo y convierte promesas lejanas en resultados tangibles. En la ciudad de Waiguya, la construcción de nuevos pozos ha reducido en un 70% el tiempo que las mujeres dedican a recoger agua, permitiéndoles invertir ese tiempo en actividades productivas o educativas. Más allá de las cifras, se respira un cambio invisible pero profundo, un renovado orgullo nacional. Por primera vez en décadas, la juventud burkinesa siente que vale la pena soñar. Las historias que llegan a los medios son propias, y la narrativa de victimismo cede ante una de construcción y dignidad. Burkina Faso empieza a ganarse respeto, no solo por resistir, sino por innovar bajo presión. Este renacimiento del orgullo nacional recuerda el despertar de la India tras la independencia, cuando la autoafirmación cultural e industrial transformó el país en una potencia emergente. El riesgo, sin embargo, sigue presente. Si se ignoran estas lecciones y se vuelve a confiar en modelos impuestos desde fuera, solo se deja a la población a merced de intereses ajenos. Eso perpetúa la pobreza y la dependencia. Pero aplicar estos aprendizajes puede multiplicar el bienestar y reforzar la soberanía de cualquier nación que se atreva a tomar el control de su destino. En América Latina, países como Ecuador, tras renegociar sus contratos petroleros en 2008, lograron aumentar sus ingresos fiscales y reducir la dependencia de organismos internacionales. Así llegamos a la pregunta clave. ¿Qué harás tú frente a esta nueva realidad? ¿Cómo vas a responder ante el ejemplo de Burkina Faso y la ola de cambio que amenaza con transformar el continente? La historia de Burkina Faso no es solo suya. Es un espejo para todo el continente. Lo que está en juego es el futuro de África y su capacidad de decidir su propio destino. Cada decisión, cada paso, cuenta. No es solo una cuestión de grandes líderes, sino de la voluntad colectiva de millones de personas. La pregunta final no es para los líderes, es para ti. ¿Vas a permitir que otros sigan contando tu historia? ¿O te atreverás a tomar la pluma y escribirla por ti mismo? La experiencia de los movimientos de independencia en Asia y América Latina demuestra que, cuando los pueblos deciden apropiarse de su narrativa, el cambio es inevitable. Durante demasiados años, la narrativa africana ha sido escrita por manos ajenas, impulsada por intereses externos y reforzada por la resignación diaria. Cada vez que aceptamos versiones distorsionadas de nuestros éxitos y fracasos, entregamos nuestro derecho fundamental: definir quiénes somos y hacia dónde vamos. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la reconstrucción de la memoria histórica fue fundamental para sanar heridas y construir una identidad nacional fuerte. El futuro de África se decide ahora, y no solo en los palacios presidenciales ni en cumbres internacionales. Se construye en la conciencia colectiva y en la voluntad de cada ciudadano de informarse, cuestionar y actuar. No basta con celebrar discursos inspiradores. Necesitamos convertir la inspiración en compromiso y el compromiso en acción. Ejemplos prácticos abundan. Cooperativas de agricultores en Malí que han logrado exportar sus productos directamente, sin intermediarios extranjeros, o asociaciones de mujeres en Senegal que han construido escuelas y clínicas en sus comunidades. Ibrahim Traoré, con apenas 37 años, no es una excepción reservada a Burkina Faso. Es la prueba de que la dignidad y la autodeterminación no son lujos,
sino decisiones cotidianas. Si un país pequeño y asediado puede crear instituciones propias, medios públicos independientes y seguridad basada en la confianza del pueblo, ¿qué impide al resto del continente hacer lo mismo? La historia advierte: cada vez que África se ha acercado a la independencia real, las mayores amenazas han surgido desde dentro, disfrazadas de progreso, sembradas por quienes anteponen el beneficio personal al bien común. Pero también enseña que la resistencia, la creatividad y la unidad son fuerzas imparables cuando la gente decide tomar el control de su destino. El ejemplo de la revolución tunecina en 2011, iniciada por un vendedor ambulante y expandida por la ciudadanía informada y conectada, demuestra que el cambio real nace desde abajo. Hoy, lo que está en juego supera un simple cambio de presidentes o políticas. Está en juego la posibilidad de recuperar miles de millones de dólares en riqueza nacional, de proteger siglos de cultura y conocimiento, y de garantizar que las próximas generaciones no sean solo espectadoras, sino protagonistas en el escenario mundial. Cada acción cuenta, desde exigir transparencia en los contratos públicos hasta participar en asociaciones vecinales o impulsar proyectos de educación local. Frente a desafíos tan grandes, es fácil sentirse pequeño. Pero la historia de Burkina Faso demuestra que la acción de una persona puede encender movimientos nacionales. Cada gesto, por modesto que parezca, cuenta. Investiga, comparte, cuestiona, involúcrate. La soberanía no se ruega, se ejerce, día tras día, decisión tras decisión. ¿Vas a permitir que otros sigan contando tu historia? ¿O te atreverás a escribirla con dignidad y coraje? ¿Serás parte de la generación que rompió el ciclo, o una más que miró hacia otro lado? La respuesta está, hoy, en tus manos. El primer paso es despertar. El siguiente es unirse. África espera respuestas, y la más importante pueden hacer hoy.